La relación de Ortega con la fenomenología es más intensa de lo que muchos autores han defendido hasta ahora. Esta es la tesis de Javier San Martín, catedrático de Filosofía en la UNED y autor del libro La fenomenología de Ortega y Gasset. Para hablar con él de esta cuestión, contamos también con José Lasaga, profesor de Filosofía en la UNED y especialista en Ortega, y con Antonio García Santesmases, catedrático de Filosofía Política también en la UNED. Buenos días, tenemos hoy con nosotros al profesor Javier San Martín, que acaba de publicar un libro, La fenomenología de Ortega y Gasset, publicado por Editorial Biblioteca Nueva, y nos acompaña también el profesor Pepe Lasaga, que ya está con nosotros este curso hablando de una edición muy importante de obras de Ortega, de una selección de las obras más importantes de Ortega. Y bueno, pues teniendo aquí al autor y al intérprete más cualificado de Ortega, pues realmente estamos de enhorabuena para afrontar el problema, la perspectiva de esta obra de Javier San Martín, que le decía antes de empezar que tiene algo de biográfica, porque incluso en el propio título no es la fenomenología en Ortega. O sea, ¿en qué sentido la fenomenología es un movimiento filosófico que ha influido en Ortega? ¿En qué momentos ha influido? Sino, de alguna forma, la tesis, digamos, es la fenomenología de Ortega. O sea, la idea de que el Ortega, incluso ya en el último capítulo del año 41, es un Ortega que asume pues la sintonía con la filosofía de Husserl, pero todo eso se hace después de un largo periodo previo. A mí, antes de nada, me gustaría decir algo del tema biográfico de Javier San Martín, cuando él explica algo que hemos dado tantas vueltas con Pepe Lasaga y con Jesús Díaz en estos programas, a la luz del libro de Paco Vázquez y del libro ahora reciente de Moreno Pestaña, que es un poco, pues, cómo fue la evolución del pensamiento de Ortega, la primera generación de sus discípulos más directo, de Marías, de Garagorri, de Rodríguez Huéscar, el choque de la guerra civil, la irrupción de la escolástica, después la generación posterior como una generación sin maestros, la idea de que Ortega es de alguna forma barrido de la filosofía española en el sentido de la universidad española, de las facultades de filosofía, no del pensamiento español, de las editoriales, que eso es otro mundo, de su presencia en facultades que no son de filosofía, por ejemplo en políticas y en otros, eso es otro asunto. Y ahí Javier San Martín explica un poco qué fue su generación en el momento en que salen de España y empezáis a conocer el pensamiento de Husserl. ¿Cómo fue un poco tu idea de conectar Husserl con Ortega? Porque tú empiezas fundamentalmente por Husserl, ¿no? Sí, buenos días. Ante todo, muchas gracias por esta invitación que me da una vez más la oportunidad de participar en este programa. Sí, lo que comentas, me parece que efectivamente el libro tiene un tono biográfico, autobiográfico, y en cierta medida también refleja la posición de mi propia generación en la filosofía española. Una generación que es, decimos, la generación del 68, somos los nacidos del 40 al 50 aproximadamente, y que nos encontramos, hacemos la carrera, terminamos la carrera a mitades de los 60, y en una gran mayoría, cuando digo una gran mayoría, estoy diciendo del orden del 90% o 95% de los que actualmente estamos en la universidad de esta edad, fuimos, al terminar nuestros estudios, a Alemania. Precisamente en un acto, un encuentro que organizamos en el Goethe Institut, me tocó a mí el estudiar ese tema, y excepto 2 o 3, el resto, casi todos fuimos a estudiar a Alemania. En mi caso en concreto, fui a Alemania porque me había orientado hacia la fenomenología de Husserl por indicación de mi director de tesis, Sergio Rábade. Bueno, más que a Alemania, fui primero a Lovaina, a estudiar a Merleau-Ponty. Y de ahí fui a Alemania porque a Merleau-Ponty, fenomenólogo francés, pensé que sin Husserl me era prácticamente imposible entenderlo. Y ahí es donde descubrí a Ortega. Bueno, yo a Ortega ya tuve una asignatura sobre Ortega en aquella asignatura que teníamos en el doctorado, que la daba Cimadevilla, daba Ortega y Unamuno para estudiantes extranjeros. Pero el profesor Cimadevilla prudentemente nos dijo, mira, el nivel mío es para estudiantes extranjeros, entonces no hace falta que vengáis y me hacéis un trabajo.
Yo hice el trabajo sobre el Quijote en Ortega y Unamuno, pero claro, esos trabajos los entregas, pierdes la copia y después no sabes ni lo que has dicho, ¿no? Con lo cual yo me olvidé totalmente hasta de la lectura, porque yo leí la vida de Don Quijote y Sancho de Unamuno y leí Meditaciones del Quijote, pero con escasísimo fruto. La verdad es que ya en Alemania descubrí a Ortega por mediación de Laín Entralgo, por la cita que hace Laín Entralgo de la crítica que hace Ortega a Husserl en El hombre y la gente sobre el conocimiento del otro. Y entonces, de ese modo, conocí El hombre y la gente, que fue mi entrada clave en Ortega, con ese motivo, sobre todo cuando ya después de presentar la tesis volví a leer El hombre y la gente, y yo vi que en El hombre y la gente Ortega estaba haciendo fenomenología en el sentido que yo entendía y que había estudiado en Alemania. Ese fue mi acceso a Ortega, de manera que yo a mis alumnos en Santiago de Compostela, donde explicaba teoría del conocimiento, mediante un seminario sobre meditaciones cartesianas de Husserl, y pues cuando me preguntaron alguna introducción a la fenomenología de Husserl, pues yo les dije, pues en castellano la mejor, El hombre y la gente de Ortega. Eso ocurría ya en el año 76, mucho antes de que aquí se empezara realmente a hablar de la fenomenología de Ortega, porque Paulino Garagorri ni siquiera había publicado todavía el sistema de psicología, ¿no? Claro, tengo que decir que en esa tarea, en esa previsión mía, me encontraba absolutamente solo. Nadie de mi generación seguía en ese momento a Ortega. Y ya cuando me vine a la UNED el año 79, pues algún compañero mío me decía así jocosamente, yo no sé qué descubres en Ortega para estudiarlo. Y yo vine a la UNED el año 79. O sea que por esas fechas ese era un poquito el espíritu de mi generación respecto a Ortega. Y es una fecha esa, precisamente, que poco tiempo después, en el 80, ¿no?, es cuando hacen a Julián Marías catedrático de la UNED, catedrático extraordinario. Entonces, sí que hay una cosa en el libro que me ha impresionado, y es no solo tu diferencia en relación a otros miembros de la generación que se dedicaban a otros campos, que esos también nos subrayan en el libro, es ahora más en lo que comentabas ahora, sino la distancia con la interpretación de Ortega de los discípulos más directos y en concreto sobre todo de Julián Marías. Porque claro, es un momento, año 79 hablas, donde enseguida va a aparecer después el libro del 83 de Marías, ¿no?, de Ortega y las trayectorias, donde, bueno, pues Marías aparecía como el intérprete oficial del pensamiento de Ortega. Entonces hay frases en el libro donde dices, la interpretación de Marías impedía completamente ver la conexión con Husserl, incluso quizás por aquella imagen que tenemos todos de esa historia de la filosofía de Marías, cómo concluía en Ortega la idea de que es un punto de inflexión absoluto, completamente original en la historia de la filosofía, una especie de nuevo Adán, vienes tú a plantear. Entonces, ¿cómo fue? Porque en aquel momento, efectivamente, tus compañeros de generación no estaban por la labor, pero podías haber dicho, bueno, podías haber conectado más con la posición de Marías y, sin embargo, ahí se nota una gran crítica por tu parte, una gran distancia. Sí, yo viví los acontecimientos del nombramiento de Marías, de catedrático de la UNED, que no vienen reflejados con toda claridad y precisión en las memorias de Marías. Alguna vez tendremos que escribir con detalle lo que ocurrió. De todos modos, una vez que el ministerio le nombró catedrático de la UNED, yo pues saludé con efusividad pensando que podíamos crear una biblioteca Ortega y Gasset y, bueno, una cátedra Ortega y Gasset en la UNED y un centro de estudios Ortega y Gasset interesante, ¿no? Eso se frustró totalmente, entre otras cosas porque don Julián Marías pues, tuvo una versión distinta de lo que fue su nombramiento. A pesar de todo, dio un curso de doctorado en la UNED, en la 81-82 me parece que fue, o 80-81, 80-81. Y yo asistí a ese curso de doctorado organizado por Emilio Lledó, que era uno de los, junto con Javier Muguerza, los que más apoyaron, no solo más apoyaron, sino que impusieron el nombramiento de Marías como catedrático de la UNED. Y en ese curso de doctorado,
donde Marías pues explicó su teoría de la vida humana, pero de esas cosas que uno dice así un poquito excesivas, pues comentó yo que había hecho la tesis de Husserl y conocía bastante bien las posibilidades de Husserl y la influencia de Husserl en la filosofía del siglo XX, pues Marías dijo que de Husserl solo merecía leerse las investigaciones lógicas, es decir, el primer libro, con lo cual desactivaba totalmente pues la inmensa mayoría de la filosofía del siglo XX, de Heidegger, de Levinas, de Merleau-Ponty, de Fichte, claro, eso a mí me sentó muy mal, la verdad. No dije nada porque no era el momento, a pesar de que estábamos 5 o 6. Pero sí vi que en ese sentido, pues Marías entendía muy poquito de la fenomenología de Husserl en lo que representaba en el siglo XX, ¿no? Y a raíz de eso, y estimando yo como estimo mucho a Julián Marías, porque incluso yo he manejado mucho sus libros y la antropología metafísica y una gran fidelidad a Ortega, sin embargo, creo que en ese punto Marías seguía, como se dice, ad pede litere, las frases, algunas exageradas frases de Ortega, desactivando algunos aspectos muy importantes de Ortega, ¿no? Y claro, hay que tener en cuenta que Marías entró en la Facultad de Filosofía el curso 31, justo cuando Ortega se esforzaba por todos los medios en clase en decir que él había superado la fenomenología. Y Marías asume eso con toda la fuerza, tanto que en la historia de la filosofía él lee el prólogo para alemanes, inédito, y refleja literalmente en la historia de la filosofía la crítica que Ortega hace en el prólogo para alemanes, que por cierto es distinta de la crítica que hace Ortega a Husserl en la idea de principio de Leibniz, que quiere reflejar la del prólogo para alemanes, pero es profundamente distinta. Y Marías eso no lo refleja en su historia porque la historia es anterior a la publicación de la idea del principio en Leibniz. Y Pepe, y Rodrigo Huéscar, tú que la has tratado tanto, él también asumía la idea de que Ortega superaba la fenomenología, que en Ortega había un punto de inflexión completamente original, o lo situaba más bien, como hace Javier, dentro de un movimiento que sería la fenomenología. Bueno, me gustaría hacer primero una consideración general sobre la cuestión de los discípulos, es decir, incluyendo a Huéscar y a Marías, en ese momento histórico y como grupo discípulos de Ortega. Porque yo creo que vivieron una situación, vosotros recordáis con lo que cuenta Ortega con mucha gracia, de que los neocantianos vivían en Alemania como una ciudad sitiada, dando el alto a cualquiera que se moviera y diciendo ¿quién vive? ¿Es platónico? ¿Es kantiano? Pues da la impresión de que los orteguianos vivieron así en los años 50, 60 y parte de los 70, pegando voces, ¿no?, a cualquiera que se acercaba a Ortega a ver si venía con los papeles en regla. Estoy exagerando, pero algo de eso hubo y luego se ha dado en hablar de una ortodoxia orteguiana y de eso algo hay. De todas maneras, con respecto al problema específico y muy técnico que ha planteado ahora mismo Javier San Martín, yo creo que Rodríguez Huéscar no subraya tanto el tema de la fenomenología, no es en su interpretación, que busca hacer una lectura genética de la obra de Ortega, eso sí, subrayando sus calidades y sus originalidades. No es absolutamente esencial, digamos, ese elemento de la superación. De hecho, quien tiene un texto específico muy agresivo, que Javier conoce muy bien y ha comentado mucho, es Marías, es un texto muy temprano suyo, de la época de cuando escribe la primera parte de la biografía a la que tú te has referido, Ortega, Circunstancia y Vocación, que es un texto del año 60 o 62, ahí es donde él examina un escrito que luego ha dado mucho que hablar y que Javier le ha dedicado mucho tiempo y otros muchos, Ensayo de Estética a manera de prólogo, que es además del año emblemático del 14, y ahí Marías argumenta que efectivamente Ortega ha superado la fenomenología, dando una serie de explicaciones de carácter técnico que han sido rebatidas, en mi opinión, acertadamente, tanto por Javier San Martín como por Pedro Cerezo y probablemente por otros autores. Pero a mi modo de ver, eso no debe confundirse con cierta afirmación orteguiana de yo superé la fenomenología en el momento de recibirla, que eso es una exageración, como Ortega era consciente de hacerlas. Entonces, ¿qué quiere decir Ortega si eso se toma al pie de la letra? Voy a defender contra Javier una interpretación flexible de esa frase.
Ortega quiere decir que él se puso a buscar una filosofía primera. Yo honradamente creo que él recibe la fenomenología como método y se queda ahí. Y él no miente cuando, esa anécdota la conozco por ti, Javier, cuando él va a Alemania y dice, yo soy una especie de fenomenólogo, o yo tengo en España una escuela de fenomenología. ¿Está mintiendo Ortega para quedar bien con Husserl? Yo creo que no. ¿Es coherente eso con yo supero la fenomenología? En términos filosóficos tradicionales, es yo estoy buscando una salida del método fenomenológico hacia una filosofía primera, o una metafísica, yo creo que puede interpretarse en ese sentido. Antes de que conteste Javier, quizás eso lo podíamos englobar entrando ya en el libro, en las primeras viajes de Ortega a Alemania, su primera percepción, el esfuerzo de él efectivamente de buscar una filosofía, el momento donde él ve que el momento más bajo había estado con el positivismo, la filosofía, y que entonces en qué medida el neocantismo podía ser una salida y la crisis posterior del neocantismo hasta llegar a la fenomenología. A mí me parece interesante ahí, Javier, en tu libro, que planteas muy bien la idea de él de cómo recibe, digamos, la cultura alemana. El otro día, cuando tuvimos a García Baró, también hablábamos de este tema, el esfuerzo de Ortega por recoger lo mejor de la cultura alemana y llevarla a una circunstancia distinta, ¿no? Entonces, ¿pero qué era la cultura? Y tú insistes mucho en ese tema, en la diferencia de cómo podemos entender por cultura con mayúscula la ciencia, la técnica, las grandes instituciones, o la cultura, aunque a veces en ocasiones se pone con minúscula, como forma de vida. Y la recepción de Ortega en relación a las dos Alemanias, la admiración con la Alemania culta y la distancia con la Alemania, digamos, vital, la Alemania de la vida cotidiana, etcétera, ¿no? Y en algún momento apuntas la posibilidad de que aparezca una tercera Alemania. Entonces, ¿cómo es un poco ese modelo que Ortega, eso que tú dices que lo pasó él tan bien, tan mal al principio, la dificultad de la propia lengua, ¿sí? Es decir, el esfuerzo, y una cosa muy interesante que dices ahí, ¿no?, que son las cartas, de cómo a través de las cartas que él va mandando a su padre, a su novia, conectado a la vez con la correspondencia íntegra con Unamuno, se va uno orientando en torno a cómo fue la evolución de su pensamiento. Claro, de Ortega, hasta que no hemos tenido, por ejemplo, la edición de las cartas, hemos tenido serios problemas para entender con precisión toda su formación, todo el trasfondo, por ejemplo, de Meditaciones del Quijote en relación con Unamuno. Las cartas nos han dado una perspectiva increíblemente extraordinaria sobre la formación de Ortega y sus motivaciones más inmediatas a la hora de pensar la filosofía, ¿no? Entonces, sabíamos muchas cosas, pero no con la precisión con la que nos dan las cartas. Y un tema clave es la visión que Ortega recibe de los generacionistas de lo que es España en relación con Europa, cómo la cultura española estaba bajo mínimos, incluso la visión que Ortega tiene de la Restauración como una etapa política incapaz culturalmente, por ejemplo, de reconocer la grandeza del Quijote. Mientras que en Europa se estaba estudiando y leyendo el Quijote con muchísimas ediciones, pues los regeneracionistas, en opinión de Ortega, son incapaces, dicen, el Quijote es un libro banal, es un libro plano, ¿no? Es un libro pedagógico que no tiene más trascendencia. Y entonces a Ortega eso le revelaba, incluso llega a decir, porque coincidió en Leipzig justo cuando fue el tercer aniversario de la publicación del Quijote, y se organizaron en el Ateneo unas conferencias y Ortega, que está en Leipzig, protesta a su amigo Navarro Ledesma, que es el organizador, de la incapacidad incluso de España de organizar un gran homenaje o un gran centenario del Quijote. Había caído a tanto, y entonces Ortega, ahí surge para él ese dicho, España es el problema y Europa la solución. Ese dicho es un dicho de un enorme alcance, porque quería decir, España está falto de cultura, hay que incorporar la cultura europea. La cultura europea era fundamentalmente para Ortega la cultura alemana, francesa, inglesa, pero fundamentalmente para él alemana. Y la cultura alemana pues era el sistema de los tres grandes niveles en los que la cultura se muestra, que es la ciencia, la moral y el arte. Ciencia, moral y estética son los tres grandes elementos culturales. Entonces él va a Alemania con la idea de empaparse, llenar los trojecillos, creo que dice, de esa cultura para incorporarla a España. Esa era su idea fundamental. Claro, eso está en relación con
toda la decadencia. Ortega tiene plena conciencia de que la modernidad no se ha instalado en España, por tanto que toda la modernidad de España es decadencia porque ha sido incapaz de asumir la cultura europea y desarrollarla. Esta idea es muy importante porque nos obliga a pensar España y la modernidad como la España antimoderna, contramoderna, cosa que, claro, coincide pues, con todos los movimientos de España contra la Ilustración y el movimiento regeneracionista de la necesidad de recuperar todo lo que habíamos perdido en la modernidad. Ese es el trasfondo, ¿no? Ahí es donde incide Unamuno. Y Unamuno dice, hombre, nuestra modernidad no será la de la técnica, pero sí es, y Unamuno dice, la de San Juan de la Cruz y Santa Teresa. Ahora podríamos decir otras muchas cosas, porque Ortega en Meditaciones del Quijote va a decir, nuestra modernidad es también la del Quijote, la de Cervantes. Tenemos una modernidad distinta de la cartesiana. Y eso sí tiene larguísimo alcance, porque claro, nos obliga realmente a pensar en términos de filosofía de la historia, en términos que incluso ahora, con lo que está pasando en Europa, a mí me parece de un larguísimo alcance. Y ahí esa confrontación con Unamuno, de la que hablaremos en un próximo programa, pero a mí me gustaría que Pepe nos dijera algo, el que conoce también a este autor. ¿Qué pasa con otros que también critican la España de la Restauración, que es Ortega va a llamar la generación de los bárbaros, y especialmente la referencia a Baroja? Es decir, cuando aparecen allí y donde de alguna forma Ortega se vive, cumplen una función positiva porque mueven aquella agua estancada de la Restauración, de ese tipo de mediocridad, pero él ve que el camino no debe estar por ahí. Claro, es muy sintomático, yo creo, la crítica que le hace en un momento determinado a otro miembro del 98, a Ramiro de Maeztu, cuando le dice, bueno, hombres o ideas, dice, necesitamos ideas, y luego en el curso de esa polémica le dice, o se hace precisión o se calla uno. Es decir, yo creo que Ortega primero fue un poquito injusto con el 98, porque quiso, por decirlo así, marcar la diferencia para subrayar su propia originalidad, y luego cuando madura un poco, ya en el año 12 o por ahí, se da cuenta de que es mejor, debe plantear una continuidad y alianza con el 98, porque en realidad los que meten a España en Europa, en realidad los que empiezan a realizar el programa de las soluciones Europa son los 98. Incluso Unamuno, que tiene una actitud muy profundamente ambivalente con respecto a eso, de la cual Ortega, que lo conocía muy bien, era consciente. Pero la estética que trasluce la obra de Baroja, las novelas de Baroja, es por un lado moderna y por otro lado muy crítica con la Restauración. Por tanto, coincidía con el programa que Ortega tenía muy claro para España. Lo mismo hace con Azorín. A Azorín, esto lo cuenta muy bien Cachoviu, Ortega le pone deberes. Es decir, le viene a decir a Azorín, usted, que es tan buen escritor, tiene la obligación de ponernos al día los clásicos españoles. Y Cacho habla de los libros orteguianos, que escribe Azorín en el 12, 13, 14. Entonces, en ese sentido, la relación parece como que Ortega está enfrentado con el 98, pero cuando les llama esos bárbaros, lo dice en un sentido elogioso, porque se refiere a que destruyeron o ayudaron a destruir mucha de la obra podrida que quedaba, digamos, en el solar patrio, para decirlo con una expresión muy de la época, ¿no? O sea que yo vería ahí una relación pero a la vez con compleja. la enorme, diríamos, en el marcar la diferencia y en el subrayar la originalidad, pero a la vez con una enorme, como dirían en el lenguaje actual, una enorme seguridad en sí mismo, ¿no? Porque de alguna forma llama a liderar siendo el más joven. Llama, de alguna forma, se ve como, bueno, habéis cumplido esa función, pero ahora tenemos que ubicarla, articularla, integrarla en un proyecto, y donde de alguna forma él vive ese tipo de liderazgo, quizás... Porque es el momento de la ciencia. La superioridad del 14, ¿no? Sí. Es el momento de la ciencia en el sentido amplio, no de ciencia físico-matemática, sino en el sentido del momento de la razón, de hacer ya filosofía, ciencia, racionalidad. Los 98 eran literatos. Eran literatos. Bueno, vamos a terminar aquí. Invitamos a un próximo programa, pero quiero hacerlo leyendo pues, un texto que aparece, que todos hemos escuchado alguna vez, hemos leído alguna vez de Ortega, pero que puede tener el interés
de volver a recordarlo cuando Ortega plantea el problema de que el español, que hay otros que de alguna forma pueden vivir sin tener que estar ocupados, otras cuestiones, pero el español que realmente, a ver en qué momento, aquí está. En otros países, ¿acaso sea lícito a los individuos permitirse pasajeras abstracciones de los problemas nacionales? El francés, el inglés, el alemán viven en medio de un ambiente social constituido. Sus patrias no serían sociedades perfectas, pero son sociedades dotadas de todas sus funciones esenciales, servidas por órganos en buen uso. Claro, es importante todo esto que dice Ortega porque es del año 10 y hay que darse cuenta lo que iba a pasar en esas sociedades 4 años después. Por eso a veces cuando nos hacemos la idea de decir la importancia de leer a los autores no está solo en conocer el siglo para entenderlos a ellos, sino leerlos a ellos para entender el siglo. O sea, la idea que ellos tenían de que de alguna forma eran sociedades constituidas y donde nosotros en ese punto éramos la excepción. Por eso el español que no se viva prisionero 10 veces al día, el hombre nacido entre el Bidasoa y Gibraltar, verá que España es el problema primero, plenario y perentorio. Desgraciadamente también lo fue Europa a partir de 1914, pero esto es de lo que hablaremos ya en el próximo programa. Nada más y muchas gracias.